Así que les damos la bienvenida. Bienvenidos a Teología para Todos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, tener estos minutos para conversar y lanzar pues este proyecto que nos ilusiona muchísimo, que nos anima, que nos motiva y que queremos compartir con ustedes. Así que pues ojalá que sea de su agrado y les voy a decir algo. Vamos a subir la grabación a Facebook. Vamos a subir la grabación a pues a distintos medios, seguramente también a YouTube. En ese sentido, no les sugiero que tomen notas, porque voy a ir a ritmo, voy a ir más o menos rápido. Entonces, más bien les sugiero que capten las ideas. Y que creo que también creo que la parte más interesante de la teología es como captar las ideas de fondo y verdaderamente tener una idea clara de cuál es el trabajo que se hace, cuáles son los argumentos y pues bueno, yo los invito a que entiendan muy bien, insisto, cuáles son los argumentos y cuáles son las ideas y las tesis que vamos a compartir al respecto. Muy bien, bueno, pues vamos a arrancar. ¿Es inteligente creer? ¿Realmente es inteligente creer? ¿Tiene sentido creer? Entonces, pues vamos a ver qué tiene que ver esto esta pregunta que nos hemos planteado. Para empezar, quiero que tomen ustedes muy en cuenta cuál es el trayecto que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Y el trayecto que vamos a realizar tiene que ver con la pregunta, ¿qué es teología? Porque bueno, si vamos a hacer teología juntos, nos vamos a preguntar, ¿qué es teología? Después vamos a hablar sobre prejuicios. Después nos vamos a plantear algunos prejuicios que de alguna manera están presentes y que debemos de tener en cuenta. Algunas ideas previas que conviene también captar adecuadamente antes de entrar de lleno a las grandes tesis que vamos a compartir. Y ahora sí, los temas que nos tocan hoy. Grandes preguntas, misterios, religiones y comunidad. Es muchísimo trabajo. La verdad es que para 40 minutos que tenemos por delante es muchísimo. Así que vamos a aprovechar muchos los minutos que tenemos y vamos a arrancar. Bueno, pues empecemos por nuestros preliminares diciendo, ¿qué es teología? Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es teología? Y la teología es una palabra que viene del griego theos, Dios, logos, estudio, y tiene que ver con el estudio de Dios. Y la verdad es que la teología durante muchos siglos, digamos, no tuvo una posición muy consolidada dentro de ciertas religiones. Incluso alrededor del siglo I de nuestra era, ni la tradición judía ni la tradición pagana habían desarrollado un discurso racional, un discurso especulativo en torno a lo divino, que pudiéramos denominar verdaderamente teología. La verdad es que la teología es una adquisición más bien tardía y propia del cristianismo. Ciertamente después, ustedes saben que el Islam va a surgir alrededor del siglo VII, entonces también el Islam va a conocer en algunos siglos una fuerte teología, pero más bien bajo influencia cristiana, aunque va a haber teólogos musulmanes muy brillantes. Pero en realidad, ni la tradición judía ni la pagana van a tener una teología muy elaborada. ¿Por qué los cristianos elaboramos teología? ¿Por qué los cristianos hacemos teología? Los cristianos hacemos teología porque dice la primera carta de San Pedro, estad siempre dispuestos a responder a cualquiera que os pida razón de vuestra esperanza. Y esto es muy importante. Los cristianos no creemos simplemente por creer. Los cristianos no creemos simplemente pues, porque nos entusiasma creer. No creemos pues porque nuestra abuelita nos enseñó a creer. A ver, creemos porque verdaderamente hay razones de fondo, hay motivos de fondo para creer. Verdaderamente hay motivos. Hay que saber dar razón de nuestra esperanza. Y dar razón de nuestra esperanza sí que tiene que ver con una actividad racional. Sí que tiene que ver con una actividad racional. Y para ello debemos recordar, otra vez, esta es una larga historia que habría que trabajar con mucho mayor detalle en otro momento. Hay que recordar el providencial encuentro entre el cristianismo primitivo y la matriz intelectual griega. Los griegos habían inventado la filosofía. Para el siglo I, los griegos estaban en su sexto siglo de filosofía, séptimo siglo de filosofía.
Y era una filosofía que seguía la búsqueda, y era una filosofía que estaba a la búsqueda de la verdad. Y Platón buscó la verdad, y Aristóteles buscó la verdad, y los grandes filósofos griegos buscaron la verdad. Y llega el cristianismo, que es más bien de matriz, es más bien digamos, de matriz semítica, ¿no? Proviene, proviene del judaísmo, y se encuentra con la gran filosofía griega. Y entonces ese encuentro entre la revelación que proviene del judaísmo y que conforma el cristianismo, junto con la filosofía griega, genera una riqueza impresionante que se va a derramar en los siglos siguientes, ¿de acuerdo? Entonces, tener muy en cuenta en que hay un providencial encuentro entre el cristianismo primitivo y la filosofía griega, el hallazgo, pues, de la filosofía griega. ¿Qué es la teología? Y esta definición la saco de un artículo de Benedicto XVI, donde dice el Papa Benedicto XVI, cuando todavía no era Papa, era el cardenal Joseph Ratzinger, dice: la teología es reflexión. Y eso es lo que les pido que hagan durante las sesiones que vamos a compartir. Vamos a reflexionar seriamente. La teología es reflexión. La teología usa el mismo método que la filosofía, pero trabaja sobre el dato revelado. ¿Qué es el dato revelado? No se preocupen, lo vamos a ver en un ratito más. Pero la teología hace lo mismo que la filosofía, pensar. Y lo que tenemos que hacer es pensar, oye, de verdad, oye, ¿qué es la Trinidad? Eso es teología. Oye, ¿y Jesús de veras le pasaban ciertas cosas o no? ¿Jesús sufrió en la cruz solo como hombre o también como Dios? Esas son preguntas teológicas, créanmelo, y llevó siglos poder aclararlas. Así que hay que hacer las preguntas, y por tanto les recuerdo que sus preguntas las pongan en el chat, por favor. Me va a dar mucho gusto leer sus preguntas, leer sus comentarios. Por favor, cualquier pregunta, incluso teológica en general, tenga que ver con la clase o no, me dará mucho gusto recibirla a través del chat. Por favor, siéntanse en toda la libertad de usar el chat. La teología es una elaboración racional en torno a la revelación. O sea, es eso, es usar nuestra razón, es usar nuestra inteligencia para penetrar en los grandes misterios de la revelación. La teología es esta elaboración racional en torno a la revelación, y lo que tenemos que hacer es avanzar en ella. Y por tanto, hacer preguntas. Y ya les dije, hagan preguntas. Por favor, háganme el favor de enviar preguntas, háganme el favor de presentar preguntas. Yo les agradeceré muchísimo que en el chat pongan sus preguntas, sus comentarios, las que ustedes gusten, será un gusto recibirlas. Ahora vamos a hablar de prejuicios, y los voy a poner todos de una vez. Porque los prejuicios que tenemos que enfrentar son muy importantes. Porque vivimos inmersos en estos prejuicios. Realmente, en el mundo de hoy, constantemente nos van a repetir esto: la fe es irracional. Bueno, hombre, sí, tú crees, pero la fe es irracional. Yo soy un hombre racional. A ver, ¿quién dijo que la fe es irracional? Perdón, pero a ver, aclárenme, ¿no? Decir que lo racional no pertenece al ámbito de la fe, ese es un prejuicio gravísimo. Y decir que la fe no pertenece al ámbito racional, pues quiere decir que la teología no existe. Y perdónenme, tenemos 2000 años de teología en nuestras manos. Decir que la fe es irracional es un prejuicio, pero lo vamos a enfrentar a lo largo de nuestra, sesión, ¿de acuerdo? Decir que todas las religiones son iguales. Bueno, es que en el fondo todas las religiones son iguales, todas apuntan a lo mismo. Miren, van a ver que bastan 45 minutos de teología para todos para darnos cuenta de que no todas las religiones son iguales. En realidad lo que hay es mucha ignorancia, y mucha ignorancia que es incapaz de reconocer las diferencias entre las religiones. Lo vamos a estudiar, ya verán. Y finalmente, la idea de que no existe verdad en el tema religioso. Bueno, pues para ti es verdadero esto en términos religiosos, para ti es verdadero. Para ti es verdadero lo contrario, pues para ti es verdadero. No hay verdad en el tema religioso. Bueno, tengan en mente estos tres prejuicios. La fe es irracional, todas las religiones son iguales, no existe verdad en el tema religioso. Mantengan en mente esas tres ideas, ¿de acuerdo? Y las vamos a ir trabajando a lo largo de la sesión de hoy, y en el momento apropiado yo les haré referencia a ella, ¿de acuerdo? La fe es irracional, todas las religiones son iguales, no existe verdad en el tema religioso. Bien, sigo adelante. Algunas ideas previas. Miren, tenemos que ser realistas. Lo voy a decir de la manera más breve posible. Tenemos que ser realistas. O sea, estar abiertos a la realidad.
Lo que nos importa es la realidad. Eso es lo que nos importa. Cuando hablamos de la fe, lo que nos importa es la realidad. Déjenme adelantarles como una de las conclusiones a las que vamos a llegar al final de nuestra sesión. Una de las conclusiones a las que vamos a llegar al final de nuestra sesión es decir, lo más importante es que Dios realmente exista. No es importante que yo crea en Él. Primero tiene que existir, después creo en Él. Eso es ser realista. Dios no existe porque creamos en Él. No, Dios no existe porque creamos en Él. No. Creemos en Dios porque existe, porque es real, tan real como el cable que estoy viendo, como la computadora, como el mouse, como la hoja de papel, pero mucho más real, por cierto, un poquito más real, por cierto. Realismo es estar abiertos a la realidad y estamos abiertos a la realidad, insisto, cuando queremos mirar a la realidad objetivamente, de una manera atenta, ¿de acuerdo? Razonabilidad. Reflexionar seria y sistemáticamente. Razonabilidad quiere decir reflexionar seria y sistemáticamente. Y entonces reflexionamos seria y sistemáticamente cuando nos tomamos en serio los temas, cuando verdaderamente hacemos el esfuerzo, insisto, de tomarnos en serio las ideas. Razonabilidad. Tenemos que compartir las cosas y tenemos que hablar de manera razonable. Tenemos que hablar de manera razonable. Vamos a reflexionar seria y sistemáticamente. Finalmente, moralidad. ¿Saben cuál es el gran problema de la teología? Se los voy a decir. El gran problema de la teología es que nuestra conducta y nuestras ideas a veces nos impiden acercarnos a la verdad. La moralidad tiene una gran influencia en la mente. Y cuando yo digo, hombre, eso es cierto, entonces tengo que cambiar de vida. Entonces ya mejor no me lo tomo tan en serio, ¿no? Ese es el problema. Y Dios nos invita a tomarnos en serio las ideas y a tomárnoslas en serio en nuestra vida. Entonces, lo que vamos a ver no solamente tiene que ser cierto, sino además tiene que impactar profundamente en nuestra vida. Y eso es lo que espero que suceda. Bien, empezamos con el primer tema y vamos a ir con cierta velocidad, pero que se entienda. Pongan mucha atención. Cualquier duda otra vez, por favor, me dicen cualquier comentario. Me dará mucho gusto. Déjenme abrir el chat porque creo que tenía yo por aquí cerrado el chat. Denme un segundo. Chatear aquí. Bueno, no sé dónde se me quedó el chat, pero ustedes vayan poniendo sus preguntas y ahorita pues yo las voy recuperando y sobre todo terminando la exposición las respondemos con mucho gusto, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues grandes preguntas y otra vez, nos estamos preguntando si es inteligente creer, si realmente creer es algo inteligente, es algo razonable, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver. Para empezar, hay que decir que el ser humano es un ser que se pregunta. Y muchas veces en nuestra vida nos preguntamos. Muchas veces en nuestra vida nos preguntamos cómo nos va a ir este año, nos preguntamos cuándo se va a acabar esta crisis del coronavirus, nos preguntamos muchas cosas. Pero también es cierto que nos hacemos preguntas profundas. También es cierto que nos planteamos preguntas muy graves. También es cierto que nos planteamos preguntas verdaderamente de fondo. Y por tanto, ¿cuál es la pregunta más grave que nos podemos plantear? ¿Cuál es la pregunta más profunda? ¿Cuál es la pregunta que nos involucra más? ¿Cuál es la pregunta que verdaderamente nos toca las fibras más sensibles de nuestro corazón? Pues miren, no teniendo mucho tiempo para discutirlo, pues tengo que poner las cartas sobre la mesa y decirles, esa pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿De qué se trata mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Porque miren, más o menos todos nosotros pues nacemos, crecemos, nos mandan a la primaria, a la secundaria, si tenemos paciencia llegamos a la preparatoria, y uno pues se pone a trabajar, uno se casa, tiene hijos, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿De qué se trata la vida? ¿Sí? ¿De qué se trata nuestra existencia? Todavía déjenme poner un adverbio a esta pregunta. ¿Cuál es verdaderamente el sentido de la vida? A ver, porque no se trata de decir cuál es el sentido de mi vida en este momento. No se trata de responder cuál es el sentido de mi vida en este momento. No se trata de eso. Sino cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Y cuál es verdaderamente el sentido de la vida?
Y si me apuran un poco, les diría que cuál es en el fondo el motivo de vivir y de morir. Porque no solo es la vida, sino el grandísimo misterio de nuestra muerte. Hemos nacido para muchas cosas. Para una, seguro, para morir. Y entonces, cuando a nuestro alrededor hay una epidemia, cuando a nuestro alrededor hay personas que enferman, cuando a nuestro alrededor hay personas que mueren, cuando mi propia vida está en riesgo, entonces yo me digo, híjole, ¿qué tengo que hacer con mi vida? Y esa es una pregunta que ningún ser humano puede evitar hacerse alguna vez. Ningún ser humano puede evitar hacerse la pregunta por el sentido de su vida y puede evitar hacerse la pregunta por el sentido de su muerte. Porque ¿de qué se trata en verdad nuestra vida? ¿En verdad de qué se trata? De no pensar en la muerte y que me agarre dormido y nada, o sea, de verdad, hablemos en serio. ¿De eso se trata la vida? ¿De que gocemos todo lo posible? Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice una carta de San Pablo, ¿no? Pero dice, los necios dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? ¿De eso se trata la vida? ¿De comer y beber y nada más? Y que la muerte nos sorprenda de una manera más bien sorpresiva. ¿De qué se trata en verdad nuestra vida? ¿Somos algo más que un mero accidente físico-químico en la historia del universo? ¿Somos eso o algo más? ¿No? ¿Qué somos? ¿De qué se trata nuestra vida? Esta pregunta es un gran camino para explorar y es un camino que ha llevado a explorar a muchísimos seres humanos alrededor de la historia. Porque la pregunta por el sentido de la vida, pues hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. O no tiene respuesta, o no tiene respuesta. Y si no tiene respuesta, pues entonces estamos, por ejemplo, junto con los existencialistas. Los existencialistas son pensadores que consideran que la vida no tiene respuesta. Pero, sí, que la pregunta por el sentido de la vida no tiene respuesta. Uno de los grandes autores existencialistas es un francés llamado Jean-Paul Sartre. Y Jean-Paul Sartre dice que el hombre es una pasión. ¿Y saben por qué dice Jean-Paul Sartre que el hombre es una pasión? Dice que el hombre es una pasión porque se pregunta, porque se cuestiona, porque quiere saber de qué se trata su vida. ¿Pero qué creen que dice Jean-Paul Sartre? Dice que el hombre es una pasión inútil. ¿Y saben por qué el hombre es una pasión inútil? El hombre es una pasión inútil porque nunca encontrará respuesta a sus grandes preguntas. Hablando de las grandes preguntas, dice Jean-Paul Sartre, nunca va a encontrar respuesta. Esas preguntas no tienen respuesta. El hombre es una pasión. Busca, se cuestiona, quiere hacer grandes cosas en su vida, pero el hombre es una pasión inútil porque en realidad nada vale la pena, ¿no? Nada vale la pena. Hay una frase en una de las obras de teatro de Jean-Paul Sartre donde dice, es lo mismo ser un conductor de pueblos que un borracho. Piensen ustedes cuando alguien dice eso en serio, ¿eh? Piensen ustedes cuando alguien dice seriamente que es lo mismo ser un conductor de pueblos que un borracho. Y que es lo mismo liberar pueblos, establecer un cambio social, o emborracharme hasta que me dé una congestión alcohólica y morir, ¿no? Estos autores dicen que la pregunta por el sentido de la vida no tiene respuesta, no tiene respuesta. Y que por tanto la vida no tiene sentido, es un puro ejercicio de la libertad. ¿Qué tienes que hacer en tu vida? Lo que tú quieras. Mira, haz lo que quieras, porque la vida no tiene sentido. Eso dirían estos autores, ¿eh? Pero qué triste, ¿no? O sea, es así como, híjole, qué duro. Ni siquiera, ya nada más les voy a contar aquí un secretito, ni siquiera Jean-Paul Sartre perseveró en el existencialismo toda su vida. Hay que ser honestos, ¿eh? Ni siquiera Jean-Paul Sartre. La realidad es que al final de su vida más bien se hizo marxista, porque quiso cambiar el mundo y abandonó el existencialismo. Bueno, pues para que vean que el existencialismo no es fácil de sobrellevar. Pero también hay otro grupo de autores que dice, y otro grupo de personas que dicen, espera, la pregunta por el sentido de la vida sí tiene respuesta. La pregunta por el sentido de la vida sí tiene respuesta. Y entonces, ¿qué podemos decir a ese respecto? Pues tenemos un pequeño problema. El pequeño problema es que creemos que sí hay respuesta, pero no lo encontramos. No encontramos esa respuesta.
Nosotros queremos encontrar el sentido de la vida y tenemos la gran esperanza de que verdaderamente la vida tenga sentido. El problema que tenemos es que no encontramos esa respuesta. ¿Dónde está? Y ahí tenemos a un montón de gente haciendo meditación, repitiendo mantras, yéndose a sus clases de interiorización y no encuentran la respuesta. Y otro busca en la psicología y busca y no encuentra la respuesta. Y otro, ciertas prácticas hinduistas, otro se afilia al budismo y empieza a hacer, y no encuentra la respuesta. Porque los seres humanos no encontramos la respuesta de cuál es el sentido de la vida. No encontramos del todo la respuesta a cuál es el sentido de la vida. Y hemos llegado al fondo de los mares, y hemos llegado a la cima de las montañas, y hemos mirado los astros, hemos puesto personas en la luna, hemos puesto vehículos exploratorios en Marte, y ahí no está la respuesta al sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida humana? No está allí. Y hemos buceado profundamente en el interior de la persona. Hemos buceado profundamente en el interior de la persona y no hemos encontrado allí la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Vean qué angustioso y qué fuerte, ¿no? Qué angustioso y qué fuerte saber que no encontramos el sentido de la vida. Eso es algo real y es algo que históricamente sucede. Eso está sucediendo. Pero necesitamos saber el sentido de la vida. Hombre, pero a ver, entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Y lo que hemos encontrado a lo largo de la historia es que no está a nuestro alcance. Por más que hemos hecho ayunos, por más que hemos hecho oraciones, de eso vamos a hablar en unos momentos más, ¿eh? La verdad es que no está a nuestro alcance el sentido de la vida. Y entonces es más viva que nunca la pregunta, ¿dónde estará? ¿Cómo alcanzar el sentido de la vida? ¿Dónde estará? ¿Cómo alcanzarlo? Y eso nos lleva a nuestro segundo tema. Eso nos lleva a nuestro segundo tema, el misterio. El misterio. Y vamos a hablar un poco sobre el misterio. Porque la realidad es que en la búsqueda del sentido de la vida, la idea de misterio es muy importante. La idea de misterio es muy importante. Y decimos, si la pregunta sobre el sentido de la vida sí tiene respuesta, el lugar en el que se encuentra la respuesta permanece en el misterio. Vean qué fuerte afirmación, ¿eh? Vean qué fuerte afirmación. Si la pregunta sobre el sentido de la vida sí tiene respuesta, si verdaderamente la pregunta por el sentido de la vida sí tiene respuesta, entonces el lugar en el que se encuentra esa respuesta permanece en el misterio, porque ya les dije, ya exploramos en las nubes, ya exploramos en el fondo de la tierra, ya exploramos en los abismos de los mares, y no está allí la respuesta a la pregunta sobre el sentido de la vida. No está allí, ya sabemos que no está allí, y tampoco está en mi interior. Diría Mafalda, hacer turismo dentro de mí. Hemos hecho turismo dentro de nosotros mismos durante siglos, ¿no? Durante siglos. Y no hemos encontrado el sentido de la vida. ¿Dónde está? Bueno, si sí existe, permanece lejos de nuestro alcance, ¿lo ven? Y eso quiere decir que permanece en el misterio. Eso quiere decir que permanece en el misterio. Existe, pero está más allá de nuestro alcance. No alcanzamos, verdaderamente no alcanzamos la respuesta. Sí existe, creemos que sí existe. Al menos tenemos esperanza de que exista, ¿no? Pero si existe, está más allá de nuestro alcance. Sé que he ido rápido, sé que hemos ido rápido y estoy exigiendo mucho de ustedes, pero creo que todos ustedes ven con claridad lo siguiente. Creo que todos ustedes en este momento ven con claridad lo siguiente, que es razonable pensar que la respuesta al sentido de la vida existe y sin embargo está más allá de nuestro alcance. Es razonable pensar eso, ¿eh? Eso es razonable. No somos unos tontos y unos locos por creer que la respuesta al sentido de la vida existe y sin embargo parece siempre estar más allá de nuestro alcance, porque con nuestras propias fuerzas no encontramos la respuesta al sentido de la vida, no la encontramos. Pero eso es razonable, estamos en un discurso racional, por eso esto es teología, de hecho, y así me apuran, esto se llama teología fundamental, ¿sí? La teología fundamental quiere responder a la pregunta, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Vamos a seguir adelante.
O sea, es una hipótesis razonable pensar que nuestro anhelo de sentido corresponde a un misterio que posee la clave de nuestra existencia. No se dejen impresionar por las frases que pueden parecer complicadas. La idea es muy sencilla. Es una hipótesis razonable. Es razonable pensar que ese anhelo de sentido, ese deseo de sentido que llevamos en el corazón, ¿de qué se trata mi vida? La respuesta a la pregunta ¿de qué se trata mi vida? Corresponde a un misterio que posee la clave de mi existencia y de nuestra existencia. ¿De acuerdo? Eso es razonable. Después tendría que suceder, ¿eh? Hay que ver si es real. Solo estoy diciendo que esta es una hipótesis razonable. Ahora hay que ver si eso es real. La pregunta es, ¿cómo acceder al misterio? ¿Cómo le hacemos para llegar al misterio si no hay nave espacial que lo alcance? ¿Cómo accedemos al misterio para encontrar el sentido de nuestra existencia? ¿Se dan cuenta? Si lo entienden, ¿verdad? ¿Cómo accedemos al misterio para conocer el sentido de nuestra existencia? ¿Cómo acceder al misterio si está más allá de nuestro alcance? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Hay algún camino hacia el misterio? Ese misterio que posee la verdad de nuestro ser. ¿Habrá algún camino hacia él? Hacia ese ser misterioso que posee la verdad de nuestro ser. Y eso nos lleva a nuestro siguiente tema. Les pido mucha atención a esto. Vamos a hablar ahora sobre las religiones, porque nos quedamos en el tema del misterio para iluminar ahora la gran historia religiosa de la humanidad. Van a ver qué hermoso es esto. Hay todo un tipo de religiones, en la historia de las religiones y en la ciencia religiosa que se llaman religiones naturales. Se llaman religiones naturales. Y estas religiones naturales buscan dar forma a su aspiración sobre el misterio. O sea, las religiones naturales saben que en la búsqueda del sentido de la vida no lo han encontrado y tienen que buscar a un ser misterioso que les revele el sentido de la existencia. Y estas religiones naturales buscan dar forma a su aspiración sobre el misterio. La mayor parte de las religiones, sigo hablando de las religiones naturales, entonces no crean que ya acabé. Aquí vamos a tratar de ir entendiendo las ideas. La mayor parte de las religiones de la historia son religiones naturales. Esa es la verdad. La mayor parte de las religiones de la historia son religiones naturales. ¿Por qué les llamamos religiones naturales? Miren, dice la ciencia religiosa que las religiones naturales son producto de la imaginación religiosa del hombre. Son producto de la imaginación religiosa del hombre. Y para que todavía lo entiendan mejor, las religiones naturales se basan en el esfuerzo humano. ¿Cuál es la clave de las religiones naturales? La clave de las religiones naturales es que el esfuerzo humano es aquello que las constituye. El esfuerzo humano es aquello que constituye, insisto, a las religiones naturales. Entonces, las religiones naturales buscan dar forma a la aspiración sobre el misterio, buscan encontrarse con el misterio. Decíamos que la mayor parte de las religiones de la historia son religiones naturales y que son producto de la imaginación religiosa del hombre, lo cual es muy valioso, ¿eh? Son producto de la imaginación religiosa del hombre, quiere decir que el hombre pone en juego toda su imaginación y sus sentidos y su potencia para tratar de llegar al misterio, a lo misterioso. Y por tanto, se basan en el esfuerzo humano, son producto del esfuerzo humano, ¿sí? Son producto del esfuerzo humano. ¿De qué religiones estamos hablando? Pues estamos hablando de la religión azteca. Es una religión natural. Es una religión producto de la imaginación religiosa del hombre y basada en el esfuerzo humano. Ellos dijeron, oye, ¿y qué tal si sacrificamos seres humanos y ofrecemos la sangre a los dioses? Igual los mantenemos contentos, igual, ¿no? Hay toda una cosmovisión que ellos van creando. Es producto del esfuerzo humano. La religión maya es una religión natural. La religión sumeria, la religión babilónica, la religión asiria, las religiones tribales africanas, las religiones prehispánicas en general, incluidas las religiones de Sudamérica, de Centroamérica,
las religiones, por ejemplo, orientales, como es el hinduismo, el jainismo, el shintoísmo, y prácticamente les decía, la mayor parte de las religiones que existen, la mayor parte de las religiones que existen son religiones naturales. Y son religiones naturales, me regreso a la lámina anterior, son religiones naturales porque son producto de la imaginación religiosa del hombre y se basan en el esfuerzo humano. Cuando ustedes estudien estas religiones, identifiquen esas características. Van a ver cómo, no puse ahí el budismo, por cierto, el budismo es también una religión natural. ¿Por qué? Porque está basada en el esfuerzo humano. ¿De acuerdo? Bien. Las religiones naturales reconocen que son una búsqueda y no una respuesta. Las religiones naturales reconocen que son una búsqueda y no una respuesta, porque siguen trabajando para encontrarse con el misterio. Por eso son un esfuerzo incompleto. ¿En busca de qué? De hallar la respuesta. ¿Cuál respuesta? La respuesta al sentido de nuestra vida. Y entonces lo que encontramos es que hemos sacrificado animales a lo largo de la historia, hemos sacrificado seres humanos inclusive, hemos gritado desde las cimas de las montañas, hemos hecho inacabables oraciones. A través del jainismo, del hinduismo, del budismo, del shintoísmo, hemos escrito obras, hemos leído largos textos, hemos hecho ayunos y hemos hecho sacrificios. Y sin embargo, pareciera que los cielos permanecen mudos y que el sentido de la vida todavía no puede ser encontrado. Porque después de 3.500 años de hinduismo, el hinduismo sigue siendo una religión de búsqueda. Sigue siendo una religión de búsqueda. El budismo sigue siendo una religión de búsqueda. El shintoísmo sigue siendo una religión de búsqueda. Después de tantos siglos de esfuerzo humano para encontrar el misterio, los cielos permanecen mudos y pareciera que el sentido de la vida todavía no puede ser encontrado. Y entonces nos planteamos una pregunta viva, una pregunta profunda. ¿Cómo podríamos conocer el sentido de la vida suponiendo que sí existe? Hombre, porque digo, los hombres hemos hecho nuestro esfuerzo, pero no lo hemos alcanzado, ¿eh? ¿Cómo podríamos conocer el sentido de la vida suponiendo que sí existe? Suponiendo que sí puede ser conocido y suponiendo también que el misterio posee la respuesta. Pues miren, llegamos a este punto de nuestra reflexión. Esto me puede llevar a mí 8 semanas darlo en un curso semestral, ¿eh? Lo he dado a ustedes en media hora, entonces es un récord. Pero quiero decirles que hemos llegado a una pregunta verdaderamente clave. Después de tantos siglos de religiones naturales, nos seguimos preguntando, ¿cómo podríamos conocer verdaderamente el sentido de mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Suponiendo que ese sentido de mi vida sí existe, sí puede ser conocido y que el misterio posee la respuesta. Bueno, pues eso solo puede suceder no por iniciativa del hombre, no por un esfuerzo humano. Eso se llama revelación. Y esta es una gran clave para entender la fe cristiana. Esta es una enorme clave para entender la fe cristiana. Ser cristiano no es como ponerse la camiseta de un equipo de fútbol. Ser cristiano es verdaderamente una clave fundamental de encuentro del sentido de la vida. Y eso se llama revelación. Eso se llama revelación. Y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a hablar sobre la religión revelada. Y vamos a hablar sobre la religión revelada diciendo que es razonable, vean, es razonable, es intelectualmente razonable pensar que si Dios existe, un día se revele. Porque ese misterio tiene un nombre. ¿Y saben cuál es el nombre de ese misterio? Ese misterio se llama Dios, ¿no? Ese misterio le llamamos Dios. Y es razonable que ese misterio, que es Dios, si existe, se revele. Porque yo nunca gritándole desde las montañas lo voy a obligar a que me hable. No, él tiene que querer hablarme y eso se llama revelación. Ojo, primero es verdad que Dios existe, luego se revela. ¿Sí? Primero es verdad que Dios existe y luego se revela. ¿De acuerdo? Primero tiene que estar allí Dios. Primero tiene que estar allí y luego revelarse. Porque no es verdad que Dios existe porque lo creamos. Bueno, es que como tú crees en Dios, Dios existe para ti. No. Tú puedes creer en duendes,
Y los duendes no existen, o sea, lo lamento, ¿no? No importa lo que creas. Tú puedes tener una creencia profunda, pero tu creencia es falsa, porque no corresponde a la realidad. No es verdad que Dios existe porque lo creamos. Es que primero es verdad que existe y luego lo creemos. Creemos que Dios está allí, primero porque está allí en la realidad. Los cristianos hemos sido demasiado tímidos en esto. Y hemos dicho, bueno, es que yo creo en Dios. A ver, sí, creo en Dios, pero creo en Dios tanto como en el amor de mi esposa, ¿no? Porque es real el amor de mi esposa. El amor de mi esposa no lo produce mi creencia. Primero es real el amor de mi esposa. Y luego creo en él. Primero existe Dios y luego creo en él. Y me encuentro con él. La religión revelada no es producto de la iniciativa humana, sino de la iniciativa de Dios. La religión revelada no es producto de la iniciativa humana, sino de la iniciativa de Dios. Vean qué importante es esto. La religión revelada no es producto de la iniciativa humana, sino de la iniciativa de Dios. No es producto de la imaginación y el esfuerzo humano, sino de la generosidad de Dios. Dios se revela. Abraham estaba haciendo negocios como siempre en el desierto y Dios se acercó a él y le dijo, ven a la tierra que te voy a dar a ti, a tu descendencia. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetró, que en otros relatos se le llama en el texto bíblico Reuel, probablemente tenía dos nombres, no lo sabemos, pero Moisés no estaba disciplinándose, no se estaba dando de azotes, no estaba tomando hongos alucinógenos. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro y de repente vio una zarza ardiendo y Dios le salió al encuentro. La religión revelada no es producto de la imaginación y el esfuerzo humano, sino de la generosidad de Dios. ¿Lo ven? Espero que lo vean con claridad. No es fruto de los trabajos humanos. Dios tiene la iniciativa y sale al encuentro del hombre. Eso, déjenme decírselos claramente, es el judaísmo y el cristianismo. Eso es el judaísmo y el cristianismo. Es la revelación de Dios. Dios, que sin esperar nada del hombre, sale y lo elige y se comunica a él. Esa es la religión revelada. Y eso es el judaísmo y el cristianismo. Que en la próxima sesión hablaremos de nuestros hermanos los judíos. Ya hablaremos de eso. Vamos a dejarlo ahorita por la paz el tema de judíos y cristianos. Pero en este momento nos vamos a hacer una pregunta muy importante, que es, si Dios revela, ¿qué revela? Si Dios revela, ¿qué revela? ¿Qué revela Dios cuando Dios revela? Bueno, la revelación es una comunicación sobre el sentido de la vida humana. ¿Saben a qué vamos a misa los domingos los cristianos? A reencontrarnos con el sentido de nuestra vida. ¿Saben de qué se trata nuestra oración diaria? De reencontrarnos con el sentido de la vida. La revelación es comunicación sobre el sentido de la vida humana. Cuando leemos la Biblia, encontramos el sentido de nuestra vida. Porque si cuando leemos la Biblia no encontramos el sentido de nuestra vida, pues estamos haciendo ineficaz la revelación de Dios. Porque toda esa gran carta de amor que es la Biblia para nosotros es una comunicación acerca de qué se trata nuestra vida, en qué consiste nuestra vida. Pero también de eso vamos a hablar las clases que vienen. Y por eso les decía que la religión judía y la religión cristiana son religiones reveladas. Porque el judaísmo es el modo como Dios quiere llegar a la humanidad entera y a través de la persona de Cristo, Dios verdaderamente llega a toda la humanidad. Dios llega verdaderamente a toda la humanidad. Y si la revelación realmente muestra el verdadero sentido de la vida humana, entonces es realmente importante y trascendental. Los cristianos no somos unos necios que andemos por el mundo misionando y llevando la palabra de Dios, pues porque somos unos necios. Es que tenemos algo muy importante que decirle a cada persona. ¿Qué crees? Sé de qué se trata tu vida. Sé de qué se trata. Eso es ser cristiano. Es saber de qué se trata mi vida y de qué se trata cada vida. Oigan, ¿y de qué se trata la vida? Eso lo vamos a responder en un momento más. Porque el sentido de la vida no es algo, es alguien. Y aquí empezamos ya a descubrir cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida no es algo, es alguien.
Y esto es algo que de verdad tendríamos que tomarnos el tiempo para meditarlo. El sentido de la vida no es algo, una cuenta en el banco, una despensa bien surtida, vacaciones cada año. No, el sentido de la vida es alguien. El sentido de la vida es ese alguien que es Dios, que quiere que sus criaturas entren en relación con Él. Dios quiere que sus criaturas libremente entren en relación con Él. Y entonces decimos que el sentido de la vida es una relación. Tengo que ir rápido porque me quedan pocos minutos. Pero el sentido de la vida es una relación. La relación entre el hombre y Dios y entre los hombres. La relación entre el hombre y Dios y entre los hombres. Eso es el sentido de la vida, es una relación. ¿Y saben qué es lo hermoso de tener hijos? Lo hermoso de tener hijos es que hay una relación. ¿Y saben qué es lo hermoso del matrimonio? Pues que hay una relación. ¿Y saben qué es lo hermoso del noviazgo? Que hay una relación. ¿Y qué es lo hermoso de la amistad? Que hay una relación. Bueno, esa relación llevada a su máxima expresión es la relación entre el hombre y Dios, entre Dios y el hombre. Y ese es el sentido de la vida, saber que hay alguien allí que me ama y que me ha amado antes de que yo exista. Dice el Papa Francisco, ¿saben por qué a veces somos tan poco felices? Porque no nos creemos que hemos sido amados. No nos creemos que somos amados todo el tiempo. No nos creemos que verdaderamente Dios nos ha amado incluso antes de que nosotros existiéramos, por supuesto. ¿Y cuál es la respuesta que da el hombre a la revelación de Dios? Pues esa respuesta se llama fe. La respuesta que da el hombre a la revelación de Dios se llama fe. Y tener fe no es cerrar los ojos. Tener fe no es cegarme. No, no. Es quedar ciego por la luz enorme que veo, ¿no? Y entonces me encuentro con aquel que me ama por encima de todas las cosas. Porque la fe es confianza. La fe es confianza. Si no tienen otro modo de entender la fe, entiéndanla como confianza. Señor, confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. ¿Sí? La fe es confianza. Y ya no puedo hablar tan a fondo sobre la certeza moral, pero la certeza moral consiste en confiar razonablemente en otro. ¿Qué tipo de certeza tenemos de que Dios está allí? La misma certeza de que tu hijo te ama. A ver, demuéstrame que tu hijo te ama. Demuéstrame, venga. Demuéstramelo más allá de toda duda razonable. Demuéstrame que tu marido te ama. Demuéstrame que tu esposa te ama. Demuéstramelo. No me lo puedes demostrar. Pero tú tienes una certeza moral. ¿Por qué? Porque confías razonablemente en tu esposa que te ama. Confías razonablemente en que tu hijo te ama. Esa es la certeza que tenemos de la existencia de Dios. Porque Dios no es un objeto. Dios es un sujeto y es alguien que quiere entrar en relación con nosotros. Y la relación entre las personas se da por certeza moral, se da por confianza, ¿lo ven? Se da por confianza. Confiamos razonablemente en el otro. Tenemos que consolidar nuestra confianza por signos razonables. Si mi novio nunca me llama, si mi novia, nunca me manda un WhatsApp, no me toma las llamadas y yo digo, bueno, pero me adora, no son signos razonables. Esos no son signos razonables de amor. En cambio, si el novio le lleva a la novia flores, si el novio le hace una llamada a la novia, el esposo a la esposa al esposo, pues hay signos razonables. Hay que consolidar la confianza por signos razonables. Y aquí llegamos a una de las conclusiones importantes. La fe no es irracional. Tenemos razones para creer. Porque no solamente es razonable creer, sino además tiene que ver con el modo como es la realidad. Hay razones para pensar que Dios está allí y se ha revelado. Y por cierto, no todas las religiones son iguales. Eso es falso. Las religiones naturales tienen una lógica completamente diferente a las religiones reveladas. Y bastan 40 minutos de conversación para tener claro eso. El sentido de la vida pasa por el encuentro con el que nos ha creado por amor y nos ha creado para amar. El sentido de la vida pasa por el encuentro con el que nos ha creado por amor y nos ha creado para amar. ¿Cómo encontrarlo? A ver, pero ¿cómo le hago para encontrarlo? Pues miren, no hay otro camino. En el silencio de su habitación, arrodíllense, inclinen su cabeza y pidan a Dios que les permita conocerlo. Búsquenlo en la Sagrada Escritura, búsquenlo en la oración, búsquenlo en los sacramentos y Dios tocará sus vidas.
porque Dios es real, porque Dios está allí, no es una ilusión, no es un placebo que los hombres consumamos simplemente para sentirnos mejor, no, es absolutamente real. ¿Y saben qué otra manera hay? Compartir la experiencia de otros que ya lo conocen. Y eso nos lleva a nuestro último tema. Van a ser 4 láminas más que voy a presentar muy rápido, robándoles unos minutos a las intervenciones. Y por favor, pongan en el chat, ahorita no estoy viendo el chat, pero pongan en el chat algunas dudas, comentarios, que me encantará dialogar con ustedes a través del chat, ¿de acuerdo? Y entonces llegamos al tema de la comunidad. ¿Por qué existe una comunidad de creyentes en torno a la revelación de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué hay una comunidad? ¿Por qué no me puedo entender con Dios yo solito? Bueno, pues por varias razones, porque necesitamos entender la revelación de mejor manera. Cuando vayamos a misa, pongámosle atención al Padre que dice cosas inteligentísimas, pero nosotros estamos ahí dormitando, estamos viendo a ver si nos llegó el WhatsApp, ¿no? Y nos estamos perdiendo el sentido de nuestra vida y no estamos entendiendo la revelación. Tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón. También para animarnos unos a otros, para animarnos unos a otros y para ayudar a los que están dentro y fuera de la comunidad. ¿Para qué tenemos una comunidad? Para que alguien llegue y diga, oye, ¿tú cómo puedes soportar con tanta paz y tanta alegría todo lo que está pasando? Ah, ¿quieres que te explique? Ven, siéntate y guarda sana distancia, siéntate y te explico, ¿no? Y ponte el cubrebocas. Y le explicamos, o te lo explico por Zoom, ¿no? Para ayudar a los que están dentro y fuera de la comunidad. Para eso conformamos una comunidad. Por eso Jesucristo, revelación definitiva del Padre para la humanidad, funda una iglesia, para que nos demos fuerza, para que estemos juntos. Porque la iglesia somos todos los creyentes, créanselo. Ustedes son iglesia, somos iglesia. Y estamos llamados a construir la iglesia y a manifestarla. Ahí donde el sacerdote no puede llegar, llegas tú. Y tienes que llevar el sentido de la vida y tienes que llevar la alegría de Jesucristo. La iglesia es asamblea en torno a la revelación, comprensión cada vez más profunda del sentido de la vida. La iglesia es asamblea. ¿Saben por qué no podemos vivir sin la misa? Porque ahí es en donde retomamos fuerzas. La parroquia es el lugar a donde vamos a renovarnos, a llenarnos otra vez de eso que el mundo nos arrebata cada día. Y todo esto solo vale la pena si es verdadero. No si lo creemos, después hay que creerlo, pero solo vale la pena si es verdadero. Solo vale la pena si es verdadero. 2 láminas más. Y por tanto, bueno, existe verdad en el terreno religioso, ¿no? O sea, o existe verdad en el terreno religioso, o ¿saben qué? Todo lo que les he contado, pues son cuentos de Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Y entonces, pues que acá quien crea lo que quiera. No, señores, no. Es que hay verdad. Y hay que hacer la prueba de que Dios está allí. Yo no les voy a hablar acerca de que Dios está allí o no. Yo les voy a decir, sé que Dios está allí, pero a ustedes les toca también vivirlo. Terminemos. 2 láminas. 1. El sentido de la vida es una relación viva entre Dios y los hombres. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan viva es tu relación con Dios? ¿Platicas con Él? ¿Te lo tomas en serio? ¿O Dios es una especie de cobrador de impuestos espirituales a quien le depositas la misa cada semana y las oraciones diarias para tenerlo contento? Porque si no, el cobrador de impuestos se puede enojar. Pues qué triste, ¿no? Es como decir, ¿cuántos besos le doy a mi esposa todos los días para que sea verdadero amor lo que tengo por ella? ¿Cuántos? ¿5? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Ya cumplí con... No, eso no es amor. Perdóname, eso no es amor. El sentido de la vida es una relación viva entre Dios y los hombres. Es una aventura de amor que dota de sentido definitivo a la existencia. Es más un camino y una compañía. Esa es la relación con Dios. Es un camino y una compañía. El encuentro con Dios nos muestra que nuestra vía de salvación pasa además por el amor a los demás, nuestros hermanos los hombres. Y a la tarde de la vida, dice San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor, seremos juzgados en el amor. Y termino diciendo, teniendo fe, no vamos a ser inmunes a la soledad, no, eso ni Dios ni yo se los puede prometer, ¿no? No vamos a ser inmunes a la soledad, a la frustración, al dolor, al sufrimiento, pero le vamos a dar sentido en relación con alguien que nos ama. Le vamos a dar sentido en relación con alguien que nos ama y que no nos deja solos. Es razonable creer que Dios está allí y se ha revelado, pero lo que falta es experimentarlo personalmente. Lo que falta es experimentarlo personalmente. Muy bien. Bueno, yo termino. Yo lo dejo hasta aquí. Y
vamos a leer sus comentarios, que ahora sí ya se juntaron. Entonces, de aquí a las 7:15 vamos a leer comentarios, ¿no? Para los griegos que eran cultos, dice, fue fácil la noción del Dios cristiano. Hoy la teología será más fácil para alguien que sabe o para alguien que no sabe. Yo creo que la teología tiene que ser manejada a muy distintos niveles. Gracias a Marcela García que nos ha hecho favor de hacer esta pregunta. Yo creo que la teología tiene que saber hablar a las personas más sencillas y también tiene que saber hablar a las personas con mayor cultura. Yo creo que la teología tiene una gran potencia, verdaderamente una gran potencia para iluminar la vida, insisto, de las personas más sencillas y de las personas que tienen una mayor cultura y aspiran a una explicación más sofisticada. En ese sentido, la teología no es meramente, digamos, no es homogénea, ¿no? La teología no habla un solo lenguaje. La teología tiene que estarse traduciendo todo el tiempo. ¿Saben ustedes que también por eso la Biblia ha sido traducida tantas veces? Vean qué bonito, ¿eh? Por eso la Biblia ha sido traducida tantas veces. Porque ¿cómo hacer que el mensaje de la Biblia, llegue a las personas? Y entonces, la cuestión es, ¿cómo traducimos la Biblia para que cada vez las personas lo entiendan mejor? Entonces, hay muchas traducciones de la Biblia y ustedes tendrían que entender una que disfrutaran mucho, una que les llenara mucho y eso valdría mucho la pena. ¿Qué definimos por racionalidad? Pues, Tonali, muchas gracias por la pregunta, Tonali García. Al final, la racionalidad tiene que ver con lo razonable. A mí me basta con eso, ¿eh? Yo prefiero no complicar las cosas. Racional y racionalidad tiene que ver con lo razonable. ¿Te parece razonable o te parece una completa desproporción lo que hemos dicho, ¿no? Si te parece razonable es porque hay racionalidad en este discurso, ¿sí? Y a veces hay que profundizar y a veces hay que, bueno, pues ahí está el tema. Así yo lo entendía, yo lo entendería, ¿no? El tema del sentido, dice Enrique López. Muchas gracias, Enrique. Víctor Guadarrama mencionó que tenemos 2000 años de teología. Si el razonamiento empezó desde los grandes filósofos los griegos, no realmente empezó allí. Es curioso porque los griegos no hicieron teología, hicieron teogonía. Hesíodo escribió en el siglo VIII a.C. un hermosísimo libro que se llama Teogonía, que tiene que ver con el origen de los dioses, pero no hicieron teología. Platón hizo alguna reflexión teológica, alguna muy aislada, pero sabía que ponía en riesgo su vida. De hecho, por andar haciendo reflexiones teológicas arriesgadas, mataron a su maestro Sócrates. Platón no iba a poner en riesgo su vida. En realidad, los griegos no hicieron teología. La teología la hacen los cristianos cuando se dan cuenta de que tienen que dar razón de su fe y que en realidad están llamados a universalizar su mensaje en un mundo que hablaba griego, aunque en el siglo I, en toda la cuenca del Mediterráneo, en todas las orillas del Mediterráneo, predominaba el Imperio Romano. Sin embargo, a pesar de que predominaba el Imperio Romano, se hablaba griego, había quedado la cultura griega, y era una cultura que se llama helénica. ¿Qué quiere decir Helena? Helena quiere decir Grecia, ¿no? Entonces, era una cultura helénica, una cultura griega. Y por tanto, había que hablarles en griego. No podían llegar hablando sobre el Shabbat y el Tefilín y ¿no? Y el Tanaj y términos hebreos que en realidad, a pesar de que era la lengua que ellos hablaban un dialecto semítico, el arameo. Sin embargo, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego y al final se fueron incorporando categorías griegas. Entonces, los griegos no hicieron teología, hicieron otro tipo, hicieron gran filosofía e hicieron teogonía, pero la teología en realidad la hicieron los cristianos. Y así con un poco de orgullo, digamos, la hicimos los cristianos, ¿no? Dice Enrique López también, dice, a ver, espérenme, es que aquí ya me perdí. No, Víctor dijo lo de los 2000 años de teología. Enrique López dice, ¿Dios es el sentido o el camino de la salvación es el sentido? A ver, es que el sentido es una persona y esa persona es Dios. Ahora que si me apuran, pues son 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y es una relación con Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es una relación viva en la que tenemos que aprender muchas cosas. Miren, aprender algo como la humildad. Dice Jesús en el Evangelio, sin mí nada pueden ustedes hacer. Sin mí nada pueden hacer. Porque de verdad, sin Jesús no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos sin Jesús es construir castillos en el aire, ¿no? Es simplemente llenarnos la cabeza de
de buenas ideas, de buenas intenciones. Entonces, Dios es el sentido de la vida y su compañía en el camino de la vida es lo que da sentido a cada momento de nuestra existencia. Y por eso es bonito bendecir los alimentos, y por eso es muy bueno hacer una oración en la mañana, y por eso es muy bueno hacer una oración de la noche, y por eso es muy bueno de cada 7 días dedicar un día a dar un momento de culto especialísimo a aquel que nos acompaña todas las horas del día y de la noche y que nos ama profundamente y que quiere que al final de nuestra vida vayamos a gozar con él. Y por cierto que ya estemos gozando desde ahora. Y por cierto que él quiere que ya estemos gozando desde ahora. Silvia Villanueva dice, ¿se trata de aprender a ser humanos y ayudar a otros? Sí, pero por amor a Dios, Silvia. Sí, pero por amor a Dios. Es decir, la pura filantropía, el puro amor a los seres humanos y la pura bondad natural de ayudar a los seres humanos es algo bueno, pero no es mera bondad. Primero hay que descubrir que hemos sido tan amados que verdaderamente todo lo que yo pueda hacer, en favor de Dios y de los hombres, es nada contra el amor que he recibido, es nada. Y ese es el amor difusivo de los santos, ¿de acuerdo? Entonces, un filántropo nunca va a ser lo que hace un santo, ¿sí? Un filántropo nunca va a ser lo que hace un santo, porque un filántropo va a decir, me alcanza para tanto, voy a hacer tanto. Un santo va a decir, voy a dar lo que tengo y luego me voy a dar a mí mismo, ¿no? Y voy y me doy a mí mismo. Aunque claro que tiene que ver con humanizarnos y ayudar a otros. Sí que tiene que ver. Gracias, Silvia. Carolina Alvear dice, algunas religiones hacen referencia a la salvación. ¿De qué nos tenemos que salvar? Ah, qué buena pregunta. Qué hermosa pregunta. Todas son hermosas, pero esta me emocionó, porque me da ocasión de decir algo que creo profundamente. De lo primero que nos tenemos que salvar es de nosotros mismos. De lo primero que tenemos que ser salvados es de nosotros mismos. Miren, basta con tener unos añitos de experiencia y ser un poco maduro y objetivo para decir, híjole, ya no puedo con mí mismo. Ya no puedo con mis errores, ya no puedo con mis defectos, ya no puedo con mis vicios, ya no puedo con mis malos modos, ya no puedo con mi... ¿No? Ya no puedo conmigo mismo, ya no puedo con mi depresión, ya no puedo con mi... ¿De qué tengo que ser salvado? En primer lugar, de mí mismo, de mi pequeñez, de mi incapacidad de hacerme feliz, de mi incapacidad de perdonarme, de mi incapacidad de darme una vida plena, ¿no? Y Dios nos salva diciendo, tranquilo, 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 yo te amo, ¿sí? Yo te amo y te voy a rescatar y te rescato. Y te rescato a través de la gracia. Dice Clive Staples Lewis, me propongo no decir groserías en un hermoso libro que se llama Mero Cristianismo, que les recomiendo mucho su lectura. Es un libro que se llama Mero Cristianismo, hay que subirlo al sitio, por favor. Es un libro que se llama, es que está aquí mi asistente. Que no es mi asistente, es mi hija. Y hay un libro hermoso de Clive Staples Lewis que se llama Mero Cristianismo. Y en Mero Cristianismo dice, me propongo no decir groserías. Más o menos así lo dice, ¿eh? Dice, me propongo no decir groserías. Y a los 40 minutos ya estoy diciendo groserías. Y entonces al día siguiente me levanto y digo, no, ya no voy a decir groserías. Ahora sí ya me voy. Y a los 50 minutos ya estoy diciendo groserías, ¿no? Dice, ¿dónde empieza el cristianismo? El cristianismo empieza, Carolina y todos. El cristianismo empieza, dice Clive Staples Lewis, cuando le digo a Dios, Señor, yo no puedo, pero si tú quieres, puedo. ¿Dónde empieza el cristianismo? Cuando le decimos a Jesús, Señor, yo no puedo, pero si tú quieres, puedo. Como el leproso, ¿no? ¿Qué quieres? Señor, si puedes, quiero quedar limpio. Y le dice Jesús, ¿qué es eso de si puedes? No, digo, ¿qué pasó, no? O sea, la verdad es que pues sí. Sí sorprende que diga como que si puedes, ¿no? Pero bueno, el pobre leproso no sabía. Le dice, sí, y sí quiero, queda limpio. Entonces, Señor, yo no puedo. Esa es la primera constatación cristiana. La primera constatación cristiana es que yo no me puedo salvar. No me puedo salvar de mis miserias, no me puedo salvar de mi mal humor, no me puedo salvar de mi inclinación al mal, no me puedo salvar, insisto, de mis desesperaciones, de que me caiga mal mi vecino. No me puedo salvar de eso, pero Dios me puede salvar de eso, dándome un amor difusivo, dándome un amor para querer a las otras personas. Dice Mari, profe, ¿usted cree que el existencialismo es un movimiento filosófico muy presente hoy en día? No como movimiento filosófico, sí como movimiento cultural. No como movimiento filosófico, pero sí como movimiento cultural. O sea, lamentablemente, lo que está pasando es que la gente cree que la vida no tiene sentido. Oye, ¿de qué se trata la vida? Cállate, ya no preguntes eso. Mira, échate el tequilita, ¿no? O sea, para que se te quite la tentación de estarte haciendo esas preguntas. Porque no como movimiento filosófico, pero sí como una realidad presente cultural.
en esta posmodernidad que estamos viviendo. Hay quien le ha llamado hipermodernidad. En realidad, las preguntas por el sentido de la vida no tienen cabida. Lo que importa es el negocio, lo que importa es la empresa, lo que importa es el trabajo, lo que importa es el dinero, lo que importa es el placer, lo que importa son los viajes, lo que importa es la marca. Y entonces estamos metidos en un discurso inmanentista. Hasta ahí somos existencialistas, ¿no? ¿Qué quiere decir inmanentista? Que no miramos hacia arriba, solo miramos en un horizonte horizontal, ¿no? Totalmente horizontal. En ese sentido, creo, Mari, que está presente. El último bullet es la base del humanismo como religión. Bueno, supongo que sí, sin lugar a dudas, Enrique, pero ya no me acuerdo qué bullet, pero confío plenamente que así es. El libro El hombre en busca de sentido se puede considerar un buen ejemplo. Víctor Frankl, Víctor Guadarrama, Víctor Frankl, tu tocayo, tiene un pequeño problema y es construye la vida, construye el sentido de la vida a base de pequeños sentidos. Víctor Frankl lo que te dice es, encuentra tu pequeño sentido. ¿Cuál es el pequeño sentido de tu vida? ¿Tu esposa? Aférrate a eso. Diría alguien, aférrate como a un clavo ardiendo. Imagínense ustedes que están en una pared y hay un clavo ardiendo que es lo único de lo que se pueden agarrar. O sea, aunque te haga daño, te vas a agarrar, ¿no? Eso pequeñito que le da sentido a tu vida, aférrate a eso. Eso dice Víctor Frankl. Es una manera de reconstruir sentido a partir de cualquier cosa. Tus estudios, tus papás, tus suegros, tu esposa, tu esposo, el amor a no sé qué, tu colección de no sé qué. Víctor Frankl diría, tú encuéntrale sentido a la vida y a partir de ello trata de armar todo. Ciertamente Víctor Frankl, el Víctor Frankl más maduro, exploró mucho el tema religioso, pero nunca le salió demasiado bien. La verdad no hay muy buenos textos en torno al tema religioso de Víctor Frankl. Lo que estamos diciendo aquí es que no hay que ir por los pequeños sentidos. A ver, los pequeños sentidos son muy importantes de cara al gran sentido, que es Dios, ¿no? Aquel que nos ha amado antes de que existamos, aquel que nos ha amado antes de haber existido siquiera. Entonces, en ese sentido, Víctor Frankl es apenas una nota al pie de página de todo lo que hemos dicho. Hay que apenas decirlo. Bueno, no por ti, sino por él, ¿no? Que tan buena persona era. Dice Marcela García, pensando en Sartre, quizás es más difícil o insostenible no creer, pues creer es sentido y sentido es rumbo, aunque sea nuestro interior. Y aunque fallemos, lo intentamos. Creo que es más humano creer. Y en un mundo como este, creer y encontrar sentido es más fácil que no tenerlo, pues hay tanto por hacer. ¿Qué opinas? Sin lugar a dudas, a ver, sin lugar a dudas, no afirmar que la vida no tiene sentido nos puede conducir fácilmente o al cinismo o a un materialismo crudo, es decir, a creer que pues, lo que tenemos que hacer es acumular bienes o acumular placeres, o a la depresión, ¿no? La vida no tiene sentido, pues comamos y bebamos que mañana moriremos y bebamos más de lo que comemos, ¿no? Y entonces, pues como muchas personas en esta cuarentena, a hacer un acopio de tequilita y de brandy y de, pues porque ¿qué vamos a hacer si no es beber, ¿no? Entonces, no, la vida tiene sentido y podemos ser profundamente felices en medio de estas dificultades tan duras y tan largas y tan complicadas, porque somos amados para empezar. Y entonces sí que creo lo que dices al final, hay tanto por hacer y encontrar sentido es más fácil que no tenerlo. Hombre, encontrar sentido puede ser más exigente, no lo sé, no sé qué es más fácil, pero sin lugar a dudas apunta a lo que es real y apunta a una plenitud a la que nuestro corazón aspira. De eso sí estoy convencido. No confundir misterio fuera de mi alcance de incertidumbre, religiones animistas y teístas, ¿es correcto? Ok, quizás Enrique tendría que pedirte algunas aclaraciones, pero yo creo que las religiones animistas y teístas, estás preguntando si son religiones naturales, por supuesto que son religiones naturales, y misterio no es incertidumbre, solamente misterio es pues, que es inalcanzable, que está fuera del alcance. Hasta ahí estamos muy de acuerdo. Gracias por tu participación. Por favor, haz una sesión sobre películas y series populares y teología. Jamás olvidaré cuando explicaste el sentido teológico del laberinto del fauno. Saludos a mi querida March. Pues nada, toma nota, ¿no? A ver si hacemos algo de eso. Sí, como el trasfondo teológico de algunas historias, o al menos el trasfondo teológico que uno puede ver detrás de ciertas historias, ¿no? Lo recibimos como una sugerencia que tomamos muy en serio y vamos a trabajar en ello, ya verán. Muchas gracias. Carolina, Dios existe y luego se revela. Y según la teología, ¿cuáles son las pruebas de la veracidad de que Dios existe? ¿Cuáles son las pruebas de la veracidad de que Dios existe, Carolina? Haces preguntas muy, con gran énfasis, ¿eh? Me gusta. Todas las preguntas me gustan.
Dice Carolina, ¿cuál es la prueba de que Dios existe? A ver, ¿cuál es la prueba de que quien te dice que te ama, te ama? ¿Cuál es la prueba que tienes que tú le puedas exponer a otro y decirle, tú no puedes dudar de que esta persona me ama? Tú no puedes dudar de que esta persona me ama, porque yo estoy convencido de que me ama, pero tú no puedes dudar porque te doy una prueba. Es que no hay prueba, es que no hay prueba. Lo que hay es relación. El sentido de la vida es una relación. ¿Cómo vas a poder, cómo vas a poder experimentar a Dios relacionándote con Él? Haciendo oración, pidiéndole que se haga presente en tu vida, acercándote a los sacramentos, acercándote a la escritura. Y la veracidad de que Dios existe es, ya lo dijimos en la exposición, una certeza moral. O sea, la misma certeza que yo tengo de que mi hija me ama y la certeza que tiene mi hija de que yo la amo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay prueba ninguna. Lo que hay es una confianza y una convivencia y unos signos. ¿Saben cuál es el primer signo de que Dios está allí y nos ama? Que existimos. Yo no me di la existencia. Y mis papás también tampoco me dieron mi existencia. Mis papás, cuando tuvieron intimidad, y qué triste hablar de eso, pero bueno, total. Mis papás, cuando tuvieron intimidad, si bien nos va, querían tener un hijo, si bien nos va, igual y nomás se vieron guapos el uno al otro y pasó lo que pasó. Y ya, y unos meses después le dijo, unas semanas después le dijo mi mamá a mi papá, estoy embarazada. Y mi papá no dijo, claro, tú y yo hemos concebido a Carlos Lepe. No, no es cierto, no es cierto. Mi existencia no depende de mis papás, depende solo biológicamente de mis papás. Pero la verdad es que mi existencia es un misterio para mí mismo. Y es un misterio de amor porque Dios me ha creado y Dios te ha creado a ti, ¿sí? Mi hijo tenía una playera que decía, Dios te ama, pero yo soy su favorito, ¿sí? Esa playera la podríamos usar todos. Esa playera la podríamos usar todos. Fíjense que ahora esto del Zoom me ha dado una idea teológica. Y la idea teológica es, ¿cómo puede ser que Dios ama a todos, pero yo soy su favorito? O sea, Dios ama a todos, pero tú eres su favorito. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que Dios nos ame a todos, pero tú seas su favorito? Miren, Dios está de este lado de la pantalla, ¿sí? Y por tanto, Dios está en primer plano ante ti. Es un poco como el Zoom, ¿no? Es un poco como las clases virtuales. Todos estamos allí, pero Dios está frente a cada uno de nosotros. Y Dios, que es Dios y es todopoderoso, nos ha hecho a cada uno de nosotros su favorito. Créanselo, así es. ¿Cuál puede ser una certeza moral de que Dios existe? A ver, es que tiene que ver con eso. Tiene que ver con signos razonables. Los signos razonables son los que me llevan a creer en el amor de otra persona. Los signos razonables son los que me llevan a creer en la amistad de otra persona. La amistad nunca la puedo demostrar, se cree por certeza moral. El amor se cree por certeza moral. La relación con Dios se basa en una certeza moral. ¿Por qué? Porque es una relación con una persona, la persona de Dios. Porque es de una relación personal. Si mi relación con Dios no es personal, si no es contabilidad, pues entonces estoy equivocado. Es como hacer contabilidad con mis hijos, ¿no? Oye, pero espérate, te doy de comer 3 veces al día y te saludo 2 veces al día y con eso yo ya te demostré que te amo. No, papá, pues, si andas mal, ¿no? Si andas mal. Entonces, si mi relación con Dios es una contabilidad, estoy mal. Tiene que ser una relación viva, una relación de amor, como la relación con las demás personas. Nada más que la persona de Dios es la más importante del universo, pequeño detalle. ¿Cómo reconocemos una revelación? Hay una diferencia, Tonali, entre revelación pública y revelación privada, y voy a hablar rápidamente de ella. La revelación pública es la revelación que se dio con los judíos, y la revelación pública también es la revelación que se dio con la persona de Jesucristo. Después hay revelación privada, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, ¿sí? Esa se llama revelación privada. La aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos, esa se llama revelación privada. La revelación pública debería de tener una característica, solo una, revelarnos el sentido de la vida. Y eso es lo que te pido, Tonali, y todos que pongan a prueba en la fe cristiana. ¿Realmente la fe cristiana me revela el sentido de la vida o no? Bueno, pónganlo a prueba. Pónganse a escuchar la misa. No solo la homilía, toda la misa, ¿sí? ¿Por qué pedimos perdón a Dios al inicio de la misa? ¿Por qué damos gloria a Dios en el gloria? ¿Por qué? Porque de Dios se trata la vida, señores. De pedir perdón a Dios, de glorificar a Dios y de pedirle a Dios. Y entonces tenemos las peticiones, hay que pedirle mucho a Dios, pero también hay que agradecerle y hay que bendecirlo, ¿sí? Y Dios nos ha dejado su sacratísimo cuerpo y sangre.
¿Cómo reconocemos una revelación? Si nos revela el sentido de la vida, Tonali. Y también, ¿cómo reconocemos una revelación privada? Si es consistente con la revelación pública. Cuando una revelación privada niega la revelación pública, lo que hace la iglesia es que no autoriza públicamente esa revelación, ¿sí? La iglesia ha dado, por ejemplo, su visto bueno pues a las revelaciones de la Virgen de Guadalupe, de Fátima, pero hay otras revelaciones, que, por ejemplo, Medjugorje, que todavía no terminan y por tanto la iglesia no ha emitido, no la iglesia, la jerarquía de la iglesia no ha emitido un juicio al respecto. ¿De acuerdo? Espero haber respondido. Dice Clau Rivas, saludos. ¿Y en un ateo qué pasa? ¿No tiene un sentido de la vida? ¿Es la ausencia de Dios en su vida? No, como lo decía Víctor Frankl, Clau, tienen pequeños sentidos. Un ateo, su hijo recién nacido es el sentido de su vida. Pequeño problema, el hijo crece y se va de la casa y entonces se te vacía el sentido de la vida, ¿no? Y entonces tienes que encontrar otro sentido de tu vida. Y resulta que lo encuentras en el trabajo, pero al rato te corren del trabajo. Y entonces resulta que ya tienes que reconstruir el sentido de tu vida. El gran problema de un ateo es que de un ateo o de una persona que no cree que Dios sea el sentido de su vida, es que toda la vida tiene que estar reconstruyendo el sentido de su vida. Muy interesante la pregunta. Gracias, Clau. Carlos G. dice, ¿el Islam no es una religión revelada? Bueno, aquí tengo que responder con gran claridad. El Islam se entiende a sí mismo como una religión revelada. El Islam sí se entiende a sí mismo como una religión revelada. Y si tengo que ser muy preciso, tendríamos que decir que técnicamente hay 3 religiones reveladas en la historia: judaísmo, cristianismo e islam. Sin embargo, les tengo que decir que lamentablemente el Islam, en realidad es más por sus prácticas una religión natural que una religión revelada. No tengo tiempo de hablar de esto, pero pónganse a estudiar el Islam para que vean que es una religión con más elementos de religión natural que de religión revelada. Y finalmente decirles que el Islam quiso erigirse en la religión revelada, diciendo que judíos y cristianos habían pervertido la revelación. Entonces, la verdad, tomar en serio el Islam como una religión revelada es muy difícil para judíos y cristianos, muy difícil. Entonces, sin embargo, sí se entiende a sí mismo como una religión revelada. Hay que ser honestos. Pues por aquí anda el padre Marco también. Padre Marco, gracias, nuestro párroco de aquí de Santa Rosa de Lima, de la Arquidiócesis de Toluca. Gracias, padre, por todo su apoyo y por su presencia. Dios lo bendiga. José Luis Mecatl dice, excelente sesión. En algún momento se presentaba en otro curso de teología que para poder realizar correcta teología cristiana, el presupuesto vital es la fe. No, de los mejores textos que yo he leído, no los mejores, no, a ver, pero he leído textos, algunos de ellos de los mejores que he leído en mi vida han sido de personas que no creen, pero que se toman en serio la fe. Por ejemplo, había un ateo que le encantaba leer a Juan Pablo II y escribió un texto en donde dijo acerca de Salvifici Doloris de Juan Pablo II. Dijo, es el mejor texto de fenomenología de la religión que he leído en mi vida. Eso escribió este ateo, ¿eh? Y yo que había leído Salvifici Doloris dije, yo creo que no he leído lo que él leyó. Él lo leyó mejor que yo, ¿sí? De las personas que tienen mejores textos acerca de la Biblia, muchos son ateos. Entonces, no se debe presuponer la fe. Se debe presuponer que te tomas en serio la fe cristiana, aunque no creas en ella, ¿sí? Y muchas personas, por ejemplo, acabo de leer una historia de un señor evangélico que quiso buscar argumentos en contra del culto a María y se puso a estudiar tanto el tema mariano que acabó convertido en católico, ¿no? Pues esas cosas pasan y es también un camino de Dios. Gracias, Enrique, por tu felicitación. Gracias, Gabriela Rosas, Marta Ramírez. Jesús nos dio el ejemplo, tenemos que hacer las cosas por amor, sin lugar a dudas, en Jesucristo, por Cristo, con Él y en Él. En Jesucristo. No se trata de jugar a soy el clon de Cristo, o sea, yo me tengo que portar como Jesús. No. Hay que dejar que Jesús actúe en nosotros. Que Jesús actúe en nosotros. Pero muy bien dicho, Marta. Gracias, Marta Ramírez. María Concepción, Carlos, gracias por tu esfuerzo por hacernos comprender. Feliz. La revelación de Dios, dice Dulce, puede ser que Dios es como el cobrador de impuestos y un día tienes el deseo de conocerlo y saber más sobre él. Pues sí, a ver, yo creo que todos nosotros empezamos nuestra vida de fe como cumplir, no cumplir, ¿no? Ay, es que mis papás quieren que vaya a misa, y mis papás quieren que rece el rosario, y mis papás quieren que me confiese. A ver, llega un momento en que tenemos que decir basta. Y tenemos que tomarnos en serio esto y decir, oye, ¿tiene sentido o no tiene sentido, no? ¿Vale la pena o no vale la pena hacerlo? Entonces, sin lugar a dudas, de repente es medio el cobrador de impuestos, Dulce, y después lo descubrimos vivo. ¿Por qué se necesita una religión para tener relación con Dios? Porque así lo quiso Dios. Porque Dios quiso formar una familia que se llama iglesia. Y entonces,
no es tanto una religión cuanto es el espacio en el que custodiamos la fe, en el que custodiamos el depósito de la fe. Es que la religión no la inventamos nosotros, esta no es una religión natural, esta es una religión revelada. Y entonces, quien quiere inventarse su propia religión, pues la verdad es que se sale de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesaria una religión? Pues porque es necesaria una gran familia para sentirnos fuertes y para sentirnos sólidos, ¿no? Gracias, Pati, por tu felicitación. Caro dice, hay algunos que podríamos pensar que las religiones son creadas por el hombre y podrían ser usadas para alienar a la sociedad. Sí, sí, es un gran riesgo y por eso siempre la fe tiene que ser crítica de sí misma. Y Juan Pablo II fue crítico de la iglesia y Benedicto XVI inició una gran reforma de la iglesia y creo que ese es un deber de todos nosotros. ¿Y saben hacia dónde debe apuntar el dedo de la crítica primero para un cristiano? Hacia uno mismo. Porque decir, mira los curas, mira los cardenales, los escándalos sexuales. No, 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 espérate. Empieza por tus malos modos, por cómo te llevas con tu vecino, por cómo le haces la vida imposible a tu marido o a tu esposa, por cómo tratas a tus hijos. Empieza por allí, ¿no? Así sí se va a empezar a reformar la iglesia. Moni, muchas gracias por tu saludo. Me da mucho gusto saludarte. Y Dulce, gracias. No, a ustedes gracias por el tiempo. Ya vi que ya pasamos de las 7:15. Oigan, el viernes a las 6 de la tarde tenemos una cita, ¿de acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí. De verdad, muchas gracias. Si tienen cualquier duda, escriban a Teología para Todos. Nos dará mucho gusto recibir sus preguntas a través de Teología para Todos y contestar ahí en vivo. Así que, pues me dará un enorme gusto. Gracias, Ana Guerrero, por tu felicitación y les deseo muy buena tarde. Pues voy a cerrar la sesión. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Alabado sea Jesucristo. Gracias a todos. Finalizamos la sesión. Chao.